Mariano Rajoy le preguntaba a Carlos Alsina sobre ese repunte del megavatio, esos precios récord que estamos teniendo, los precios de la luz, esa tarifa que no deja de subir. Escuche. El precio del barril de petróleo bajó y mucho, pero en las últimas fechas ha subido el 100%. Claro, una subida del 100% del precio del barril del petróleo, pues lógicamente afecta al precio de la electricidad. Pero insisto, calculamos que la media, es un cálculo, no es seguro, supone una subida de unos 8 euros al mes al año. Vamos a precios del año 2015, es decir, tampoco es una situación, es preocupante, sí, ya me gustaría a mí que igual que el año 2016 bajó, este año volviera a bajar otra vez, pero no todo en esta vida y en este mundo depende del gobierno, ni del de España, ni de cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Hombre, Bueno, pues no sé, me gustaría escuchar vuestra opinión y así hablamos de la consecuencia que esto está teniendo en las empresas, porque siempre hablamos de las familias, de los particulares, pero las empresas se quejan. Sí, pierden competitividad sin duda. Yo creo que el recibo de la luz transparenta mucho las debilidades de la economía. Primero, las deudas se pagan. Las deudas que tenemos acumuladas las terminamos pagando en el recibo. Los altos impuestos se pagan y hay una gran parte de ese recibo de la luz es alta tributación. Y en segundo lugar, si no tienes una autosuficiencia energética y no entras en fondo en los problemas de dependencia energética de España, también se paga. Todo eso se transparenta en el recibo de la luz. Y luego un sistema en el que forma un sistema bastante oligopólico, poco transparente, opaco, etcétera, etcétera. Pero todo eso conforma muchos de los males de la economía española que lo pagan los ciudadanos y lo pagan las empresas en falta de competitividad. Pues y algunas de ellas se plantean buscar otros países donde la energía es las más empresas barata. están presionando ya al gobierno para que baje el precio de la luz. Las primeras han sido las cementeras. La factura eléctrica supone el 30% de sus gastos, es una tercera parte, y algunas amenazan incluso con cerrar fábricas. Las patronales piden al gobierno que baje ya los impuestos, ese IVA del 21% y el impuesto que grava la electricidad. Se trata simplemente que el que quiera ponerse una placa solar sin subvención ninguna para ahorrar en el recibo de la luz, que es de lo que estamos hablando, que es el autoconsumo es eso, pues que no tenga ni excesivas trabas burocráticas, ni tenga que convertirse en un empresario y por otro lado que tampoco pida ninguna subvención, simplemente que se le deje tranquilamente ponerse su placa para ahorrar en el recibo de la luz. Lo que ocurre realmente hoy, es lo que en la calle se llama impuesto al sol, es que uno está pagando por la energía que produce en su tejado y consume en su frigorífico, la que no sale a la red, ¿no? Y esto es lo que este proyecto de ley elimina por completo, ¿no? Dice, no puede haber ningún cargo, ningún peaje, ningún impuesto a la energía que uno se ha producido para sí mismo y que no ha sacado a la red. La que sale a la red, sí, que si la instalación es muy pequeña, en lugar de tener que convertirse en empresario para hacer todas las declaraciones de impuestos y toda la gestión que conlleva la venta de una gran cantidad de energía, como es el caso de una central nuclear, pues aquí se simplifica y simplemente lo que le aparece es en la factura un pequeño descuento en función de la energía que le ha sobrado y que ha inyectado en la red, ni más ni menos. El problema no es tanto el pago del impuesto que uno tiene que pagar todos los años, que a lo mejor pueden ser 30 euros o 40 en una instalación doméstica. No, el problema está en que una instalación que cuesta 1.000 euros, ponerse una instalación de 1.000 euros para ahorrar gran parte de la factura de luz de por vida, puede llevar solo la tramitación administrativa a costar más del doble, o sea, más de 2.000, solo los papeles. Que hay que hacer con la compañía eléctrica, con la comunidad autónoma, con el Ministerio de Industria, etcétera, 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 ¿no? Entonces este proyecto también lo que contempla es una enorme simplificación de todos estos trámites. La mayor parte de las personas vivimos en pisos, en bloques de pisos, ¿no? Entonces, claro, es esencial que no haya que tener cada uno su plaquita solar en el tejado compartimentada con su valla y todo, eso es una barbaridad. Lo que estamos diciendo simplemente es, oiga, que haya una sola instalación en el tejado y que esté compartida por todos los vecinos. Escuchaban a Jorge Morales de Labra. Él dice que hay que bajar también el precio de la luz con el autoconsumo. Esa es una de las propuestas que se hacían ayer en el Congreso. Bueno, esto podría beneficiar a algunas familias que optasen por las energías renovables. ¿Qué dicen, Albert, otros expertos sobre eso, sobre el autoconsumo? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Pues está de cualquier forma menos fácil lo del autoconsumo. Nos acompaña Antonio Calzada, director de Z, empresa de eficiencia, de optimización de energías. Vamos a ver una vivienda que quiera poner placas solares. Usted puede hacerlo, hay gente que lo ha hecho. Autoproduce de media un 35% de energía como máximo, por lo tanto, coge de la red un 65%. Antonio, lo lógico sería que pagáramos un 35% menos de la factura, ¿no? Eso es lo lógico. ¿Y es así? Pues no, la verdad es que no. Vamos a ver por qué.
Y es muy sencillo el ver por qué. ¿Por qué no se rebajan gastos fijos? Por ejemplo, el término fijo que se paga es el 100%. ¿Qué es este término fijo? Bueno, el término fijo forma parte representa más o menos un 30% de la factura, y el término fijo son pues las cuotas, peajes, es una parte de todo lo que es para la distribución de la energía, aunque luego también en la parte variable, que son el término variable, también se incluyen ahí peajes e impuestos. Eso se paga igual. Peajes e impuestos sobre el 65% que cojo de la red y no consumo en casa, se paga igual. Se paga igual. ¿Y el impuesto al sol? ¿Qué es el impuesto al sol? Vamos a ver, el impuesto al sol es un impuesto que se establece por utilizar la red. Entonces, bueno, pues lo que se dice es que si tú vas a usar una red en la que estás conectado y están pagando otros usuarios, pues debes también contribuir a mantenerla. Tiene sentido, pero si se analiza bien en qué tipo de instalación, si es una instalación de una vivienda, no tiene ningún sentido, porque una instalación de una vivienda, precisamente como se aprobó el Real Decreto, contempla instalaciones distribuidas, entonces no tiene sentido. Parece que se penalice el autoconsumo, es decir, no usamos la red como el resto, pero nos hacen pagar todo como si la usáramos. Bueno, vamos a ver. Es una manera de decir, cambia usted de idea y enchúfese como todo el mundo. Si penalizar es invitarte a no hacerlo, pues podría ser. O sea, realmente no se está contribuyendo a hace unos 8 años yo recuerdo que quien colocaba una placa fotovoltaica en casa, además de producir buena parte de su energía, claro, si había sobrante lo acumulaban, ¿recuerdan? Y lo vendían, y las compañías eléctricas tenían la obligación de comprarlo. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, ha cambiado todo. Ahora mismo, pues si acumulas, tienes que pagar impuesto. Con lo cual nadie quiere acumular. Claro. Con lo cual, si tienes un excedente en casa, lo cedes a la red en una vivienda. Lo regalas para no pagar este impuesto del sol. Lo regalas. Porque este impuesto del sol va sobre el excedente. Bueno, en este caso el impuesto no aplicaría, pero por lo que te hacen es tú toda la energía sobrante la cedes a la red sin retribución alguna. ¿Qué hacemos entonces? Porque ahora entiendo por qué en Reino Unido o Alemania hay más placas solares que en España, donde hay más sol que en ningún lugar de Europa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo cambiar esto? En este momento lo que hay que hacer es cada familia debe buscar la manera de optimizar dentro de su casa, porque de manera externa no hay medidas. Una instalación sencilla de estas se amortiza en 12 años. Si tiene baterías para acumular, en 15. Y si es independiente aislada, en 20 años. ¿Quién se va a plantear invertir así? La gente busca retornos de inversión y ahorros inmediatos. 1, 2, 3, 4, 5 años. Hay que buscar en otro sitio. Pues no me está dando muchas alegrías usted hoy, ¿eh? Bueno, hay que hacer algo, hay que moverse. No, habrá que hacer algo. De momento en España son pocos los que apuestan por el autoconsumo, no me extraña. Hemos estado con una familia que gracias a las placas solares consigue ahorrar en calefacción unos 600 euros al año. Vean. Beatriz es arquitecta, diseñó y construyó su vivienda unifamiliar en 2007, 3 años antes de que la instalación de placas solares para calentar agua fuera obligatoria por ley. Calcula que en 5 años ha amortizado los costes. ¿Qué inversión hicisteis? Aproximadamente 3.000 euros. ¿Y habéis amortizado la inversión? Sí, en este momento sí. Porque ¿cuántos podéis ahorrar al año? Nosotros que hemos calculado 600 o 700 euros al año. Nosotros el 1 de mayo más o menos apagamos la caldera y dejamos la caldera funcionando solamente con el agua que viene de la instalación solar hasta el 1 de noviembre más o menos. O sea, que en ese periodo no gastáis un euro en gas. Nada, bueno, el fijo que hay que pagar en el recibo. 6 meses al año no pagamos nada de gas. Además, el resto del año, mientras brille el sol, las placas contribuyen a que el agua tenga una temperatura más elevada y, por tanto, a la caldera le cueste menos esfuerzo y menos gasto calentar el agua. Esta es la temperatura del agua que está en el acumulador y esta es la temperatura, 50 grados, del agua en las placas solares. Beatriz ahorra gas, pero ¿daría el paso para instalar una red fotovoltaica que le permitiese el autoconsumo eléctrico? En este momento no, realmente no es con los impuestos y tal, no se suele utilizar en vivienda unifamiliar. En viviendas familiares no se utiliza. De momento, el controvertido impuesto al sol es una barrera. Habrá que esperar a ver si la propuesta de los partidos de la oposición se impone y finalmente es modificado. Le hemos puesto impuestos hasta el sol en España. Bueno,
Hay muy pocos, atención a lo que van a ver, muy pocos que se atreven a desengancharse de la red. Esto lo hizo Miguel Torres y su familia. Su casa está en Málaga, les están viendo y se abastecen al 100%. Toñi Portillo, ¿cómo lo hacen? Buenos días, Albert. Pues efectivamente al 100% y nada de enganches a la red eléctrica. Buenos días, Miguel, Carmen. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, una casa de autoconsumo 100% desde hace ya 2 años y medio, gracias a estas placas solares que estamos viendo. ¿Cómo lo han hecho? Pues sencillamente apostando por las energías renovables, viendo que tenemos unas posibilidades tremendas aquí en España y sobre todo mientras más al sur mejor. Tenemos en comparación con Alemania, pues tenemos el doble de horas de sol y viendo la ausencia, en principio, cuando ya lo hice, ya se vislumbraba que iba a haber problemas a la hora de tener una instalación conectada a red, aprovechando una apuesta que hizo la Junta de Andalucía por promocionar las energías renovables, dio la posibilidad de hacer una instalación desconectada de red. Yo aposté en aquel momento por hacer mi instalación y aquí me tenéis, en 3 años casi desconectado de la red. Imagino que felices y contentos y mucho más ahora con la que está cayendo. Pues sí, felices y contentos, también sorprendidos. En mi profesión también lo estoy viviendo, porque yo soy también asesor energéticamente a las empresas y estoy al tanto de lo que está ocurriendo un poco en el mercado, disparándose los precios mayoristas de la energía de una forma totalmente injustificada, que nos está llevando a que hoy aquí estéis aquí sacando esto como noticia, cuando realmente no debería ser noticia. Debería de haber muchísimas más viviendas en esta condición, incluso conectadas a red, que es lo más inteligente, siempre lo diré. Lo que yo he hecho no es lo más inteligente. Sin embargo, vista la regulación que tenemos y la amenaza continua del gobierno de evitar que esto siga ocurriendo o frene de alguna forma la conexión a la red, pues el tiempo me está dando la razón, lamentablemente. Miguel, ¿y usted paga muchos impuestos o ninguno? Vamos a poner aquí. ¿Usted no usa la red? ¿Perdón? ¿Usted paga algún impuesto? No, yo pagué mis impuestos como cualquier ciudadano cuando hice la inversión correspondiente. Y ahora nada, ni impuesto al sol. Ahora no, es como si yo hubiera comprado la energía que voy a consumir en 15 o 20 años, pues la hubiera pagado de una vez. ¿Y le sobra energía como para ofrecer o vender a alguna compañía o no le sale cuenta? Me sobra bastante en los menos en invierno, que siempre se va un poco más justo porque tenemos menos horas de sol. Tenemos que en verano yo podría estar evacuando a la red en torno al 40% de la energía que consumo. ¿Qué hace con ella? Es decir, el sistema lo que hace es interrumpir la carga de la batería y cuando están las baterías a tope, pues a partir de ese momento se dedica a abastecer los consumos de la, ¿Cuánto ha invertido? de la vivienda. ¿Cuánto dinero invirtió la inversión está en torno a los 20.000 euros. 20.000 euros. Sí, 24. ¿Lo amortizará en poco tiempo, Tomás? No va a ser en poco tiempo porque... ¿20 años? Que nos diga qué cálculos ha tenido usted. Díganos. No, lo que ocurre es que ya he dicho que esto tiene también una subvención de la Junta y me permite a lo mejor recuperarlo un poco antes, ¿no? Pero la inversión a pulmón pues se recuperaría en torno a los 15, 20 años, como se hablaba anteriormente. Pues ahí está. Es una pena porque desde mi punto de vista, como experto en el tema, yo estaría dispuesto a que hiciera una regulación donde yo a la compañía suministradora le doy 3 kilovatios y cuando yo necesite recuperar 1 kilovatio, es decir, 3-1, ¿sería justo el negocio? No, pero es que aquí en este país evitamos de que la población básica pues pueda de alguna forma influir en el mercado eléctrico. Es un mercado eléctrico que actualmente está completamente bloqueado por la gran burocracia en principio que te exige, un mercado, como se ha dicho anteriormente, difícil de entender y que en mi opinión, en mi humilde opinión, que no soy ningún experto como los que habéis tenido sentados en vuestra mesa, es que se debería hacer borrón y cuenta nueva, hacer un sistema
pensando en las tecnologías que tenemos hoy y no pensando en las tecnologías que teníamos hace 50 años, como está ocurriendo. ¿Qué le parece, Tomás? Pues me parece que, bueno, me parece acertada su decisión. Ha sido una decisión por unos motivos que no eran solo económicos. La inversión se retorna entre 15 y 20 años, como hemos dicho, y la cuestión está en que hay que promocionar y hay que subvencionar. Si hay subvenciones y ayudas, entonces se podrá abordar la inversión en renovables y en autoconsumo y en medidas de eficiencia. Tomás, Miguel, Carmen, gracias. Susana, ya ves, hay gente que se puede desenganchar de la red. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya ven que el autoconsumo es algo que se está proponiendo desde distintas plataformas. Esto sería para los particulares y luego tenemos el problema de las empresas que dicen o el sistema se reforma ya o nosotros empezamos a ver restada nuestra competitividad y tendremos un problema grave a la hora de competir con otros países, ¿no? Estaban tardando en salir la industria porque efectivamente los costes energéticos en la industria son mucho más elevados, ¿no? También hay bonificaciones que están en el recibo de la luz, por ejemplo, para la industria del automóvil, etcétera. Quiero decir que me parece que lo comentaba antes Paco, si damos la vuelta al recibo de la luz, nos estamos dando cuenta de que con esa percha que recibimos todos los meses en nuestra casa, se han colgado montones de tributos, entre otras cosas también un IVA del 21%. Escuchar al presidente del gobierno a mí me ha dado una sensación también de resignación, del gran observador. Bueno, dice que va a llover, de la realidad. Eso provocará que y respecto de las energías renovables y tal, pues en este santo país nuestro al que tanto queremos nos quedamos a mitad camino de todos, porque estuvimos a punto de convertirnos en una gran potencia en producción de materiales, además, destinados a las energías renovables y posteriormente dimos marcha atrás. Aparecieron cazarrecompensas, gente que consiguió subvenciones de la subvención derivó en corrupción. Ese fue el problema, que la subvención derivó en corrupción. Oye, y en relación con esto del autoconsumo, la intervención de este último invitado ha resultado clarificadora, porque lo que es verdad es que nadie que quiere tener legítimamente autoconsumo renuncia a estar conectado a la red general, porque los autoconsumos derivados de eólica, derivados de solares, de energía solar, te producen a veces que eso no existe. Claro, rápidamente, por favor, que tenemos a Carlos Alsina. Sobre lo que comentaba Chema, yo creo que precisamente uno de los grandes errores en la historia política, de la política energética de este país, ha sido la manera como se implantó las políticas de renovables. Yo creo que se hizo de forma precipitada y con poca infraestructura, con poca preparación del país para llevar a cabo esa política, y ahora, precisamente, los gobiernos posteriores al de Rodríguez Zapatero han estado pagando en parte las consecuencias de aquellas decisiones, no solo las de aquellas decisiones, también las de otros gobiernos anteriores, pero eso es fundamentalmente el precio del que ahora se habla, que se incrementa tanto. Se habla mucho de esto y es que sencillamente se está teniendo que sacar la energía eléctrica de fábricas que son más caras que las convencionales porque son de ciclo combinado. Al ser de ciclo combinado, esto repercute en un precio mucho mayor para el ciudadano, pero no es tanto por lo que está sucediendo ahora coyunturalmente, porque la demanda de la luz y de electricidad es mucho mayor porque hace más frío y lógicamente las casas necesitan más electricidad, más energía, sino que el problema es el precio político, y el precio político lo pagamos por las decisiones de todos los gobiernos. Yo no creo que sea demasiado achacable al actual gobierno, o por lo menos no en mayor medida que a los anteriores. Bueno, pues dejamos aquí el debate político. Déjeme que salude a Carlos Alsina, que acaba de entrevistar ya a Mariano Rajoy en directo en Más de Uno. Muy buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo estáis? Bueno,